trance, Sandra, solo y es mi voz. Y ahora comienzas a entablar conexión con Franco. Te vas a mover hasta su línea de tiempo actual, frente a él, y cuando lo estés observando, me lo dices. Te mueves 1, 2 y 3. Ahora. Estoy, estoy con él en un auto. En el momento en el que estoy llegando es como si él estuviera sufriendo un impacto contra algo, como una estructura cristalina. El, en el momento del impacto es como si él hubiera recibido un golpe en lo que es las cervicales. Directamente él pega con la frente y tiene el impacto en las cervicales. Y en un momento pequeño, en un lapso pequeño, queda inconsciente. Y hay un tipo gris alto, como de 3 metros, 3,50 de estatura. En el momento en el que él queda inconsciente después del impacto, es como si el gris con un dedo, el dedo de la mano izquierda, colocara una especie de dispositivo en la parte de la frente. Es un dispositivo transparente en forma circular, cristalino. Después hace una especie de evaluación del aspecto físico y lo observa minuciosamente como intentando encontrar algo o de observar si él dice neutro, si está neutro. En el momento en el que hace la evaluación, confirma que su estado es neutro y coloca un dispositivo más debajo de la mama izquierda, igual cristalino. Otro debajo del ombligo, entre el estómago y el área sexual. Y coloca otro más debajo de las rodillas. Bien, está interviniendo la copia física. Ujú. Ok. Entonces, Sandra paraliza el evento ahí, en ese momento. Está todo paralizado, Bien, ¿en qué condiciones queda Franco? ¿Queda inconsciente o está consciente? inconsciente. Ok. Te muestra frente al gris. No le gusta mi presencia. Me dice que me retire. Pregúntale por qué quiere que te retires. A ver qué te responde. No quiere que observe lo que está haciendo. Eh, Pregúntale que por qué le molesta tanto que estés ahí observando. ¿Qué está haciendo? Pero hay una especie de saco. Del lado izquierdo aparece una especie de saco, como si hubiera otro humano, pero envuelto como así como los gusanos, como crisálida, algo así, ¿Femenino o masculino? femenino. Ok. ¿No te responde? Cuando le hago la pregunta, dice que justamente no quiere que observe eso. Sale una mujer alta, muy delgada, con los ojos como si fueran de insecto. Se coloca ahí a un lado de él.
Ok, bien. Le vas a preguntar el nombre al gris. Cuare. 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 Me deja hablar con Cuare. Haz cambio, Sandra, ahora. Cuare, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Bien, estamos observando el evento en donde estás como interviniendo el aspecto 4D de Franco. Estás como que interveniste la línea de tiempo, ¿es así? Sí, sí, Y produjiste como una especie de accidente. sí, correcto, un impacto, Con lo cristalino que chocó enfrente fue como una especie de pared que tú pusiste. correcto. Eso deja inconsciente a la copia física. Sí, libre para intervención. Bien, ¿qué es lo que realizaste en la copia física que pusiste? Hago una observación del aspecto físico para hacer una depuración. Le llamamos depuración interlineal. Esto se hace con la intención de ubicar el aspecto físico dentro de cuarta, ver si se encuentra libre o se puede realizar una parálisis para intervenir al aspecto físico. Al ubicarlo libre, mm, puedo disponer del aspecto físico para colocar dispositivos de reacción, dispositivos que van a tener la característica de ubicar primeramente al aspecto físico en tercera dimensión y posteriormente eh, que estos dispositivos justamente reaccionen a ciertos estímulos, estímulos propicios como son las emociones positivas y estímulos ante la energía sexual o el estímulo sexual. La mujer que Esto estamos, se hace con la intención, sí, tu pregunta es correcta. Esto se hace con la intención de adecuar el aspecto físico a la hembra que está ubicada a mi costado. este, ok, ¿qué es lo que está sufriendo o viviendo Franco en ese momento que puedes acceder? Alteraciones emocionales, alteraciones en su vibración. Él poseía modificaciones de emociones en intervalos de 24 horas. Un día podía amanecer con una energía estable, al otro día tenía pequeños episodios de mm, mm, no detecto, no comprendo el concepto que ustedes utilizan para la actividad cerebral, pero había confusión en él. Incluso pensamientos como de ubicación, espacio, de cuál era su objetivo y misión en el planeta, cuál era lo que lo motivaba, cuál es el objetivo de toda esa existencia. Turbulencia mental le llamas. ¿Y por qué determinas tú o quien te mandó, determinan que el proceso es poner a una persona en su vida? ¿Tiene que ver con lo que estás Darle sintiendo? un objetivo claro. A un propósito. Ok, ¿qué es lo que implantas en él en ese momento?
7 dispositivos dispersos en el aspecto físico. Estos dispositivos varían o cambiarán mm, su estadía, por decirlo de alguna manera. Mantienen un estímulo permanente de acuerdo al exterior, bajando la vibración del campo interior. Todos los estímulos que él observa son estímulos simulados porque provienen de un estímulo exterior. Esto es como si le dieras a un enfermo un medicamento paliativo que únicamente adormece sus sentidos. Ok. ¿Por qué esto genera en el aspecto físico en tercera dimensión una pérdida de memoria de conducir durante un par de semanas? En lo que el aspecto físico se adecua nuevamente a la tercera dimensión. Es el impacto que sufre el cuerpo físico por la modificación. Porque el vehículo comienza a fallar. Todo lo que es material y lo que ha sufrido un impacto con nuestra tecnología es modificada. Es básicamente tercera reaccionando a la intervención de ustedes, a la Correcto, presencia de ustedes. correcto. Ustedes están en una dimensión que el más mínimo acto Modifica afecta, la materia. modifica a tercera, por supuesto. ¿Por qué él asocia, Incluso puede él identificarlo si hace memoria que incluso la estructura o la energía del lugar y de su casa también se siente diferente debido a la modificación? Es como si toda la tercera dimensión estuviera siendo modificada para mantener la estructura. por qué él intuye que este tipo de problemáticas que se dieron en ese momento tienen que ver con difundir la información? Eso para nosotros no es importante ni radical. Eso proviene justamente de dije que se encontraron variaciones en el aspecto físico. Cuando se comienza a cuestionar sobre su trabajo, cuando comienza a cuestionarse sobre el objetivo o como él le llama misión, eso es lo que hace que él sufra esa variación. Ok. Es decir, la brecha que contiene el aspecto físico en el interior es lo que crea la vinculación, pero no fue algo que nosotros hayamos impuesto, fue algo que nosotros detectamos. Es- ¿Por qué comienza hace 3 meses como a cambiar mucho las circunstancias? Comienzan a pasar una cantidad de cosas ya a partir de 3 meses muy marcadamente. Eso lo hace Maya, la hembra, ¿Qué raza es? reptil, Maedya. Lo hace con la intención justamente de apropiarse del aspecto físico. Nosotros únicamente proveemos la tecnología y el medio. Ella hace la propagación interna. ¿Son facciones distintas? Trabajamos para el mismo objetivo. Responden a un mismo líder. Sí, Ah, ok.
Bien, en un momento en donde Franco se encuentra con su pareja en la casa de ella, están en un momento y él siente que algo le trona en la parte de la cabeza. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Qué es lo que siente? Maella interviene. ¿Qué es lo que hace? Maella hace una especie de simbiosis entre él. Solamente pueden reproducirse energéticamente entre hembras. Lo que hace ella es colocar tecnología que le permita la vinculación con la pareja para hacer la simbiosis energética. ¿Cómo es eso que solo se pueden reproducir entre hembras? La facción a la que ella pertenece se vinculan energéticamente a mujeres con la intención de crear una identificación energética mucho mayor. Si el aspecto físico hembra en el momento del ensamble no posee las características para el ensamble de manera directa, tienen que hacerlo a través de una vinculación humana en donde esté un aspecto varón y un aspecto hembra. ¿Y qué es lo que... Utilizan al aspecto varón para hacer la simbiosis. Es como si en ese momento en el que él siente el rompimiento de la estructura, estuviera Maella actuando con la hembra. Ok, utiliza entonces la energía masculina como puente para potenciar algún tipo de trabajo en Maella, en la pareja de Franco. Correcto, correcto. Por eso puede traer confusión en el aspecto físico entre sus valores y factores, como adecuando los valores y las acciones del aspecto físico. Algunas veces se expresa el aspecto físico desde su capacidad original y otras veces se, se observa a Maella actuando, relacionándose, respondiendo, tomando control del aspecto físico. Ah, ok, no estás hablando nada extraño entonces, pero sino que básicamente acá lo que estamos viendo es que Maella está absorbiendo la energía sexual de Franco. En ese momento del ensamble, sí, ¿Ensamble de qué? entre Maella y él. Posteriormente hacen una transferencia de energía y de materia con la hembra, con la mujer. eh, Franco percibe que su pareja tiene mucha energía en este sentido y al mismo tiempo él siente que también su vida sexual cambió y se ha vuelto más como vigoroso. Quiere decir que es Maella la que proporciona esta fuerza. Sí, correcto, correcto. Llama a Maella, le dice que tiene que presentarse en el lugar. Está Cuando la aquí, esté, ok, me dejas está hablar aquí. con Maella. Haz cambio ahora. Mm, Maella, ¿me escuchas? Te escucho humano. Bien, deduzco que tú estás como más en control de toda esta situación, más que Cuare. Estoy más en control del aspecto físico femenino. Core únicamente me proporcionó el enlace para vincularme. Él realizó todos los actos conducentes para poder apropiarme del aspecto físico, ¿Por qué él está hablando de una especie de ensamble entre tú y Franco? porque ¿Vas a controlarlo también a él? lo que en realidad primero se tiene que realizar una especie.
de estimulación en el masculino para poder realizar posteriormente un ensamble en la mujer. La mujer no posee información referente a ustedes, por lo que es perfecta para el ensamble, pero tiene que ser un avance paulatino. ¿A qué te refieres con ensamble tú en esta ocasión? Se espera en lo posterior poder realizar una abducción en el femenino para poder ensamblarme en ella, tomar el control por completo tanto del aspecto físico como de la situación. Sucedía lo siguiente. Yo no puedo realizar un ensamble en el aspecto masculino debido a la variación genética. Entonces, lo único que puedo realizar es una compenetración en algunas circunstancias utilizando el factor y la variación de su energía sexual. Esto me permite, a través del dispositivo, poder tomar cierto control del aspecto físico, pero no en su totalidad debido justamente a la diferencia genética. O sea que están utilizando el concepto ensamble para referirse básicamente a posesión Sí, activa. sí, Y en el hombre sería parcial y en la mujer sería total. completo, sí. ¿Cuál es el objetivo de este proceso? Tomar el control por completo de los aspectos Ujú. físicos. ¿Cuál es el objetivo de tomar el control de los aspectos físicos? Únicamente tengo marcado ese objetivo. No sabes qué es lo que va a pasar luego. No, Bien, ¿quién te puso a cargo de esta etapa del proceso? pero Lebu, Pro, Rebu. pero Lebu, ¿Qué raza es? dragón de dos cabezas, oscuro, negro, con rojo. Él ya detectó esta conexión. Ya, Bien, vas a llamarlo. Le vas a decir que se tiene que presentar ahí en el lugar. Cuando lo estés observando me lo dices. Mokti Paustekatap Tapuchetnaktu. Se encuentra aquí. Me dejas con Sandra. Haz cambio ahora. Sandra, ¿me escuchas? Sí, digo, Observas totalmente paralizado a estas bestias y me las describes el dragón. es un dragón de 720 de estatura. En anchura viene observándose unos 5 metros a lo ancho del cuerpo. Tiene dos cabezas y es de color negro con rojo. Tiene cola, las patas poseen cuatro pezuñas. El área de lo que viene siendo el tronco hacia la cabeza tiene una estructura curva en la parte de enfrente, muy marcada. Posteriormente, del pecho hacia la cabeza viene otra curvatura en sentido contrario, y de ahí provienen o sobresalen las dos cabezas con crestas a los lados, con cinco picos en cada costado. En la parte de atrás posee otra cresta en la parte media. Mm, esta cresta en particular, esta es como más rígida, no es tan flexible como la de los costados. Los ojos son de color negro, muy oscuros y profundos, redondos pero grandes. El hocico apenas es perceptible y tiene también una nariz muy casi imperceptible.
¿Y cuál es su reacción con dos orificios. al verse llamado acá al lugar? Molesto, ¿Qué? molesto. De hecho, cuando llega, insulta a los dos. ¿Al gris y a la reptil? ¿O a nosotros dos? Sí, no, a ellos dos. Ok. ¿Me vas a dejar entonces hablar con Prolebu, Sandra? Haz cambio ahora. Mm, Prolebu, ¿me escuchas? Sí, humano, te escucho. Bien, estamos observando este momento en el cual, por circunstancias de inestabilidad de Franco, pueden acceder a él y, y Quare interviene en la copia física, generando toda una línea temporal con un propósito específico. Hemos llegado al punto en donde hemos podido observar la etapa en donde el objetivo es que la reptil Maella tome control parcial en Franco y control total en su pareja. ¿Es correcto eso? Estoy al tanto. Sí, Bien. estoy al tanto. Lo que no saben ellos es lo que procede. Yo les pregunto cuál es el objetivo de que esta entidad tome este nivel de control en esta pareja. De esta manera se puede trasladar al aspecto físico a cuarta dimensión. Esto sucede debido a que el aspecto femenino mm, no poseemos de ella ninguna estructura en cuarta dimensión y se hace con este propósito de mantener a la copia física de cierta manera retraída y con contracciones en lo que puede ser su voluntad. Mm, Cuando hablo de contracciones, hablo de restricciones. Pierde el control por completo de lo que son sus actos, decisiones, por lo cual ya no es un ser consciente. Pierde completamente el concepto de un ser consciente y pueda modificar su realidad en tercera dimensión. Ese es el objetivo. ¿A qué te refieres con llevar a los aspectos físicos? ¿Te refieres a aspectos físicos 3D a cuarta dimensión? ¿A qué te refieres? Poblar humano, poblar mi territorio, tener el control en absoluto. ¿A qué te refieres con llevar un cuerpo 3D a cuarta dimensión? Una vez que el ensamble se realiza, el aspecto físico en el momento en el que mm, puede sufrir un accidente, puede Desencarnar. llevar, sí, o puede llevar cualquier final para el desencarne. El aspecto físico sufre una modificación, no desde una característica humana, sino desde una característica morfológica reptil, en donde aparentemente el aspecto físico pierde la estructura física, pero es únicamente una apariencia visual, porque lo que sucede es que justamente todo lo que es la conciencia del aspecto físico queda completamente en control de nosotros. ¿Qué ganas con llevar un aspecto 3D a cuarta dimensión? El ensamble es más directo. Dejo de utilizar tecnología y dejo de utilizar la ciencia para poder realizar modificaciones en el aspecto físico. Solamente Y, se sufre un cambio de la estructura. y eso quiere decir que la persona pasa a cuarta dimensión con su conciencia como la vive aquí en tercera. Correcto. Es consciente de ese paso. Sí, correcto.
Ellos lo van a vivir y experimentar como un cambio de vibración únicamente, una densificación, pero sí es consciente. ¿Y por qué tú procuras llevar aspectos 3D? O sea, entiendo para poblar, pero ¿a qué te refieres con eso? ¿Qué ganas poblando de este tipo de Al hacer esta conciencias? forma de ensa mm, te dije que me ahorro el paso de la modificación genética. Es solamente eso. Te ahorras el paso de la modificación genética. Actualmente no poseo ninguna No, alianza con científicos o genetistas que me ayuden no a, llego a entender, no llego a a entender eso. abastecer mi planeta de más bestias. Al existir dentro de los planetas de cuarta dimensión, bajas, bajas, Lo que yo no entiendo, tenemos que adecuarlo. lo que yo no entiendo, Prolebu, es qué ganas con no tener aspectos físicos encarnados correspondientes a las copias físicas que puedas tener tú, si ustedes también dependen de la encarnación de las personas. La existencia es simbiótica. Ustedes son soportados también por la existencia de seres en tercera dimensión. Eso es una realidad. Habrá jerarquías que se dediquen específicamente a tener el control sobre los aspectos tercera dimensión. Yo utilizo los aspectos físicos para otra finalidad, Esto yo desde el punto de vista que lo veo es totalmente autodestructivo de tu parte. proporcióname información. ¿Por qué autodestructivo cuando lo que estoy haciendo es justamente lo contrario? Porque no puedes existir si no hay un soporte en tercera. Hay simbiosis entre las dimensiones. Las dimensiones no están aisladas. Si pretendes retirar todos los aspectos físicos haciendo este paso directamente, ¿cómo sustentas tu existencia en tercera? Con el afán de tener más población en cuarta. Mm, Eso vendría siendo un paso siguiente. El paso principal primero es realizar esa simbiosis, esa población. El control del aspecto físico por parte de la bestia. O sea, estamos hablando de la materialización de la bestia en el humano. Ya va a conectar Sandra de nuevo, Franco. Vamos a volver a ese momento.
Y cuando estés ahí me lo dices. Uno, dos y tres. Ahora. Ya llegó. Bien. ¿Estás viendo el momento, Sandra? Está el gris ahí, está la reptil y el dragón. ¿Es así? Correcto. Bien, Sandra. Entonces me vas a dejar hablar con Prolebu nuevamente. Haz cambio. Ahora. Prolebu, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Qué pasó? ¿Estás intentando interferir la información o qué? ¿Ves como si puedo tener el control? El holograma es de ustedes. Ustedes tienen el control del holograma, por supuesto que sí. Aprovechas que estás ahí como manifestándote a través del cuerpo de Sandra. Correcto, eso es lo que realizamos, es lo mismo que sucede con la hembra. Y este es el tipo de detalle, o sea, la información no solo llega a través de lo que ustedes puedan decirnos que es correcto o incorrecto, sino que llega a través un poco también de la conducta y el comportamiento desesperado que realizan ustedes al momento de realizar las preguntas adecuadas. Mm, ¿No te gustó lo que te estaba diciendo? exacto, lo que te iba a comentar. Me colocaste en una postura mm, donde estabas devastando todos mis propósitos, cuestionándolos de origen, como si tuvieras tú la forma de imponerme cuál es la directriz que debo de seguir y eso molesta a Y cualquiera. y eso sabes por qué es, porque yo conozco el origen de ustedes desde el principio. Si yo entiendo el origen de ustedes desde el principio, puedo entender cuál es el final de ustedes también. Básicamente la serpiente comiéndose la cola. Mm, Eso es lo que estás haciendo. correcto. Y no es casualidad que llegues acá justamente a Franco, una persona que tiene la información, una persona que ya vio cómo realizar este proceso, pudo lo salvó, la intervención que tuvo conmigo hace 2 años lo salvó incluso de una condición de desahuciado prácticamente. Él vio ya de forma directa lo que implica el cambio de vida que implica realizar un trabajo serio y, y simplemente eh, por una inestabilidad que ustedes detectaron, pueden volver a intervenir, eh, pero ustedes ya venían procurando esta propia autodestrucción, autoaniquilación, y por eso interviene una persona que tiene la información y que no va a tardar mucho en darse cuenta de que algo está pasando. Y ponen a una persona al lado de él, una persona que realmente sí tiene la apertura mental para poder recibir esta información también. O sea, eh, están dando todo un poco en bandeja al servicio también de la humanidad. ¿No crees que es así? Esto se puede deducir solo a partir de entender el origen de ustedes. Si se Mm, desconoce realmente cuál es el origen de ustedes, es muy difícil llegar a esta conclusión, a este enfoque. mm. Pero no te atrevas a decir que estamos colocando todo en bandeja para ustedes, para su evolución. Eso no es parte de nuestro objetivo. Lo que pasa es que nosotros podemos elegir tener ese enfoque y eso se vuelve una realidad. Y eso es lo que yo hago. Mm, Y eso es una realidad, lo siento. Y eso es real. El humano puede elegir esa conciencia. Y esa conciencia determina la realidad.
No pueden hacer nada. Exacto, eso no es cuestionable. Eso es lo que nos separa de ustedes. Bien, bueno, supongo que después todo esto de la terapia del biomagnetismo que va hace un mes, ya es cuestión de ustedes nada más. Ustedes están reforzando de nuevo todo este tipo de paradigmas de ángeles, hacen que Franco se abra emocionalmente en esa terapia. ¿Qué logran, qué avance logran hacer en esa terapia? Mm, Lo único que se buscaba en ese momento era mm, estratégicamente que él se volviera más vulnerable y más empático a la herramienta. Efectivamente, sabíamos que él podría cuestionar a la persona que estaba manejando la información, pero el hecho de mantener empatía y de que él tuviera esta catarsis interna podía generarle a él una abertura nuevamente a la técnica. Mm, pero únicamente fue con la intención de hacerlo más vulnerable. No necesariamente la terapeuta te pertenece, sino que Franco se acerca. Correcto, A ustedes les sirve, está validando algo que les pertenece a ustedes, no importa de dónde venga. correcto. ¿Cómo, por qué vuelve a despertarse cada 2 horas? Ese síntoma había desaparecido por completo luego de la intervención anterior. Volvió hace unos meses. También su estructura está siendo modificada nuevamente. Esto puede traer las consecuencias anteriores o síntomas anteriores. Se reactivan ese tipo de comportamientos. Sí, recuerda que las bestias actúan a través del cuerpo físico y si la bestia requiere nuevamente modificarlo, lo va a realizar. Posee la forma, O sea que habían posee el vestigios, modo. o habían vestigios neurales o neuronales que sustentaban ese comportamiento aún. No, lo que sucede es que en el momento en el que el aspecto físico mm, pierde de cierta manera su vínculo, comienza a materializarse nuevamente, pero no es que posea una base o, sí, una base genética para poder realizar o sostener lo que en su momento se destruyó. Lo que sucede es que el aspecto físico comienza a adecuarse nuevamente. Puede comenzar a ver información incluso con una visión diferente, pero se hace con la intención de modificar su capacidad, no porque esté un sustento biológico ahí. Hay una Ok. frase que me gusta utilizar para estos casos y es que el humano no aprende, el humano se adecua. Esto que comentas es una adecuación del proceso. Y el cuerpo vuelve al comportamiento que conoce. Correcto.
pero al mismo tiempo eso le da el conocimiento al humano de que la presencia de ustedes está nuevamente. Correcto. Me dejas con Sandra. Haz cambio, ahora. Sandra, ¿me escuchas? Dime, Diego. Bien, le vas a preguntar el nombre de su planeta a este dragón. Coletia. Koletia. Coletia. Boletia. Parte baja, media o alta de la cuarta. Cuarta media. Bien, con Prolebu te vas a mover hasta su planeta y cuando estés ahí me lo dices. Te mueves ahora. Ya, Diego. Bien, descríbeme el planeta, Sandra. Es un planeta circular de color negro y tiene como una pequeña proyección de otro planeta más pequeño. Pero el planeta más pequeño es como si funcionara como base y el otro es donde tiene toda la tecnología y todas las entidades. Se puede observar la parte de la estructura del planeta como mm, estructuras de obeliscos de color negro, en su mayoría, altos, grandes. Los otros son más pequeños, pero siguen siendo obeliscos de color negro. Bien. Le vas a preguntar a este dragón cuántas entidades tiene bajo su poder. 1.311.000. Humanos luz atrapados. 4.396.000. Aspectos físicos. 4.936.000. Como referencia, puedo darte que él maneja mucho o se vincula mucho con el tema de los budistas, el Buda. ¿Cómo te llegó esa información, Sandra? Cuando me haces la pregunta de los humanos luz y estoy observando los obeliscos, del lado izquierdo tienen como que están formando esa figura. Por eso te decía que había unos más altos y unos más bajos. Y al momento de observarlo, observo que hacen como el ensamble de esa figura. Le preguntas a este dragón si logró capturar a Meliflori o aún no. Sí, está aquí. Ok, observas que aparece Seluniax en el lugar y, y se para frente a Meliflori.
Llega Seluniax y se coloca justamente en una de las bases que se observaban del planeta. En esa base están los humanos luz como paralizados, como si no hubiera tecnología, como si únicamente hubiera una energía ahí que los está conteniendo, pero sin tecnología. Bien, observas que comienza a recuperar a los humanos luz, a restaurarlos a su condición natural. Comienzan a quedar libres. Asiste Samara. Me dices cómo lo van haciendo. Justamente cuando Seluniax llega frente al humano luz y detecta cómo se encuentran ellos paralizados, cuando Samara también se hace presente, lo único que realizan es como si estuvieran ellos realizando un empuje de eso que sostiene o que mantiene a los humanos así como colapsados. Tanto Samara como Seluniax hacen el resto con los humanos luz, eliminando este centro de fuerza entre ellos. Y esto crea una especie de efecto múltiple en donde se abre esta fuerza y los humanos luz comienzan a liberarse. Bien. Como si se estuviera eliminando una franja en todo lo que es alrededor del planeta. ¿Listo, Diego? Bien, observa que los humanos luz proceden con la recuperación de las copias físicas, las recuperan, quedan en óptimas condiciones. Hacen la recuperación y están en óptimas condiciones. Bien. Proceden con la eliminación de esta facción, Sandra, incluyendo... no, queda Prolebu. Protegen ahí a Prolebu. Ok. Comienza a realizarse la eliminación de las entidades en su conjunto de la tecnología. Comienza a observar cómo todo lo que es la tecnología y sus bases comienzan a desmaterializarse. Esto permite que también la información y los datos comiencen a eliminarse. Esto rompe la estructura del sistema planetario y también se desintegra. Pero luego se encuentra molesto, pero está observando cómo se destruye todo. Listo. Sandra, déjame hablar con Prolebu un segundo. Haz cambio, ahora. Prolebu, ¿me escuchas? ¿Qué quieres? Sí, te escucho. Eh, ¿Por qué Sandra observa como esta vinculación con Buda y cuando observa en tu planeta? ¿Qué vinculación tienes con este tema o era Meliflori? ¿O qué? No, sí hay una vinculación directa con el personaje. El humano luz el humano luz que prisionamos correspondía a esta corriente esotérica y de ahí comenzó una expansión a través de esta corriente esotérica.
Es como si nosotros hubiéramos implantado justamente esta imagen en tercera dimensión y es una continuación de, de ello aquí en cuarta. Ah, ya, La mayoría de los aspectos físicos tienen cierta condición y alineación a esta imagen y creencia. están aprovechando de que una de las vidas pasadas de Franco fue el Buda y estaban aprovechando ese arquetipo, por decirlo de alguna forma, esa información grabada en Meliflori. Correcto. Y la mayoría de los aspectos físicos que realizan una especie de enlazamiento místico en sus procesos de visualización, todos observan la misma figura. El budismo ya en el holograma ya está prácticamente, ya no es noticia, pero en lo absoluto, Mm, hace mucho aún tiempo. hay remanentes. No, sí, la institución está, pero ya a nivel de conciencia colectiva ya está mucho menos intenso, prácticamente. Sí, Bien, eh, me dejas con Sandra. Haz cambio ahora. Sandra, ¿me escuchas? sí, Diego. Bien, observas que Meliflori, ¿lo ves ahí? Sí. Elimina a este dragón, lo desaparece. Únicamente hace una expansión de luz y lo destruye. Bien, observas que los humanos luz comienzan a llevar a los aspectos desencarnados a quinta dimensión. Los humanos luz abren el portal y comienzan a pasar los desencarnados. Bien, Listo. bien, Sandra. Te mueves hasta la línea actual de Franco. Cuando estés frente a él me lo dices. Ya digo. Bien, observas que Meliflori deja su hogar en óptimas condiciones. Aumenta la vibración del hogar y queda en óptimas condiciones. Bien, eh, bien, observa que revisa su cuerpo. ¿Me dices cuántos implantes detecta Meliflori en Franco? 7 dispositivos que llaman la atención de él. A lo mismo que Los dijo otros son el Gris. como, sí, y los otros son como pequeños fragmentos, pero los veo más como del físico, o sea, ¿cómo se puede decir? Como microorganismos ahí en Ok, potencia, como actuando en el cuerpo de él. ok. Observas que el humano luz retira y elimina todo eso. Deja el aspecto físico en óptimas condiciones. Eleva rango frecuencial, elimina impactos. Exacto, elimina los dispositivos y como que neutraliza los microorganismos que estaban ahí en potencia. Bien. Listo. Ok, me dejas hablar con Meliflori. Haz cambio. Meliflori, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Cómo estás? Bien estable, gracias. Bien. Tengo una pregunta de Franco.
Bueno, lo primero es interesante esta información, interesante ver cómo es inevitable que en este tiempo en donde al mismo momento en el que el humano se está dando cuenta de esta realidad y se está abriendo la posibilidad para poder acceder a las dimensiones superiores de forma consciente y lúcida, los reptiles estén tomando este tipo de comportamientos. Es como un cierre de ciclo. Así es. Bien, Y esto de manera momentánea puede ser mm, un, voy a utilizar la palabra suculento. Puede ser suculento para el aspecto físico porque justamente está dentro de esa búsqueda. bien. Por eso es muy importante, considero muy importante cuidar los deseos, porque justamente también los deseos terminan alimentando a las bestias. Justamente uno esto que estás diciendo con, con la pregunta que tengo de Franco que dice ¿por qué no puede imaginar? Que su mente queda en blanco cuando intenta imaginar. ¿A qué se debe que no pueda imaginar, Miriflori? La pregunta más bien sería, ¿cuál es la cuestión que lo lleva a querer imaginar? La imaginación es algo que puede ser un salto de imaginación o puede ser una herramienta que pueda él utilizar para crear, lo voy a utilizar de esa forma. Pero por eso es importante. Sé cuál es la respuesta, sé cuál es su intención y lo único que puedo recomendarle a él es pausa tus deseos, pausa lo que quieres alcanzar y disfruta el presente, Claro, porque sé desde qué intención lo estás haciendo. exacto. Al mismo tiempo que estás diciendo esto, eh, al mismo tiempo que me estás diciendo esto, él me responde la intención que tiene. Y por eso mencionas el presente, porque él lo quiere para una meditación. Lo escribe acá, para imaginar un bosque, o sea, para irse del momento presente. Correcto, Por eso no puede. Pero correcto. eh, justamente no es el comportamiento. Acá esto es importante entenderlo. No es el comportamiento el problema, el comportamiento de imaginar, sino que es la conducta que nos lleva al comportamiento, al por qué estamos haciéndolo. Porque, por ejemplo, para nosotros poder ilustrar y hacernos una idea de de la información que sale a través de Sandra, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos que imaginar lo que ella nos está diciendo. Tenemos que hacernos ese panorama, tenemos que tener una idea de lo que estamos viendo al momento en que se nos describe. Eso es Claro, imaginar, claro. pero está enfocado desde una conducta para poder entender el momento que estamos viviendo. En este otro Exacto, caso, la conducta es totalmente opuesta, es para salirse del momento presente. así es. Es lo mismo que cuando hablamos de la visualización, para intervenir en líneas de tiempo futura, para tener el control de la realidad, etcétera, etcétera. Ahí es donde se puede volver contraproducente. Así es. Es lo mismo de lo que hablaba la entidad sobre lo que él no identificó como la turbulencia mental, de qué es lo que estaba sucediendo en Franco minutos antes. Es exactamente lo mismo. Es querer encontrar factores externos cuando si su mente está en silencio y no tiene la capacidad de visualizar, no tiene por qué realizar un esfuerzo por realizarlo. Simplemente entonces es concentrarse en su respiración y concentrarse en ese silencio o en esa falta de imaginación, sin la necesidad de controlarlo, sin la necesidad de llevar su mente a un estado elevado, porque ahí ya está ejecutando
una, un- una exigencia. Y recuerda, la exigencia es un deseo y el deseo no le corresponde al humano. Y la meditación tal cual la entendemos como este medio para calmarnos, para estar tranquilos, para estar concentrados, es parte de la condición. Es una Correcto. condición que debe vivirse a diario, no es un momento en el que yo voy, me acuesto, cierro los ojos, me pongo en posición de loto. Eso es nueva era, eso ya está desactualizado. Correcto. Eh, Porque eso nos lleva a desconectarnos del momento presente, de la realidad, del contexto, nos hace perder el contexto. La meditación es algo que se debe vivir a cada momento, estar tranquilo y en esa condición a cada momento, si eso es lo rico, eso es a lo que se aspira, a llegar a vivir en esa condición. No Así tiene que es. ser un momento en donde yo pongo mi mente a irse a otro lugar. Es justamente lo Inclu- que trae este tipo de problemas. Correcto. E incluso iba a utilizar la palabra rigidez. No es un momento que requiera de rigidez. ¿Por qué? Porque al momento de querer visualizar, de querer controlar, estás haciendo tu cuerpo rígido. No es un cuerpo que efectivamente se suelte y que únicamente se permita las sensaciones, pero el querer visualizar algo hace que tu cuerpo se vuelva rígido y por lo tanto va a haber control. Quiere decir que, no sé si me confirmas o me corriges esta información. El hecho de que Franco lleve manejando tantos años, más de 30 años, y que toda esta intervención haya ocurrido ahí, quiere decir que él durante la conducción tiende a irse mentalmente por la Sí, seguridad y el control que tiene sobre la conducta, sobre el exacto, comportamiento de manejo. así es, Eso es un hábito muy común de las así personas es. que manejan bien, de las personas que ya están en confianza en el hábito, Hay tienden a una ponerse a relajación, pensar, se ponen a pensar en el vehículo. exacto. Ok. Bien, eh, te agradecemos la información, me dejas con Sandra. Haz cambio ahora. Sandra, ¿me escuchas? Sí, digo, Bien, Sandra, observas que Mary Flori ingresa en Franco, me dice por dónde lo hace. área cerebral, Bien, casa y aspecto físico en óptimas condiciones. sí, ¿Sí? sí, Ok, bien. Te despides, Sandra, comenzamos a volver. Increíble lo del internet. O sea, aparecía el dragón y fallaba el internet, hacía cambio y el internet fluyó normalmente. listo. Listo, Sandra. Comenzamos a volver. 5. Comienza a despertar. Sientes tu cuerpo. Sandra, honestamente, ¿tú sabías que Franco era el de la sesión de Siddhartha? No, No, no no, lo no, no, sabía. para nada. Es la, no sé, 30 y tanto, creo. La de Franco es la de donde sale Siddhartha. No, Ok, 35, sí. por eso Ya. la forma del Buda. Sí, me sorprendió. Sí, yo me Ah, quedé ahí sí. un momento como no sabía si es que, porque me sorprendió también, pero como reflexionando, quizás Sandra sí había asociado esa intervención, No, pero jamás, ¿eh? me quedó ahí preguntarte después al final. Mira, interesante, es importante eso. Ujú. Sí, súper Bien. curioso.